Uh-huh. ¿Qué tal? Gracias por estar en nuestra sintonía en 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% entrevistas y queremos abordar pues en esta ocasión siempre el tema de la sequía que está impactando no solo a Nicaragua, sino a varios países de la región centroamericana y también de América. Esto viene de Estados Unidos también, que está siendo afectado a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte de Costa Rica. Y traemos aquí en el estudio a don Camilo Lara, que es del Fondo Nacional de Reciclaje, ambientalista desde hace muchas décadas y estudioso pues en esta materia. Los seres humanos nos hemos portado muy mal con el medio ambiente y ahora estamos pegando el grito al cielo y pagando los platos rotos. Todo esto que estamos viviendo es por, muchos dicen que no tanto por los nicaragüenses, sino por otros, ¿verdad? Factores externos que están provocando que la capa pues, de ozono esté más delgadita, ¿verdad? Y que nos entran con más, y nosotros sintamos más los rayos del sol, y se estén dando pues con mucho más frecuencia estos fenómenos pues de sequía y del Niño. Don Camilo, gracias por estar aquí, y queríamos pues preguntarle, porque hay cierta confusión, pues, y le hago la pregunta porque ahora escuchaba conferencia de INETERI, decían ellos que todavía oficialmente el Niño no está instalado, pero usted nos ha dicho en varias intervenciones que ya está el Niño, pues, porque una cosa es la sequía, otra cosa es el Niño, ya, y los especialistas también de meteorólogos decían que, bueno, ellos dicen sequía, pero todavía no dicen que el Niño está instalado. Esta sequía es previo a la entrada o instalación o asentamiento definitivo del Niño. Gracias, Lucita. Tú acabas de decir palabras muy sabias. Estas son sencillamente las consecuencias de lo que la humanidad viene haciendo en su territorio. Y siempre andamos buscando justificación. Decimos, ok, que el calentamiento climático, el problema de la capa de ozono es de los países del primer mundo. Pero cada quien localmente, así como actúa, eso también tiene como quien dice, cosecha lo que siembra. Y aquí en Nicaragua, pues no nos escapamos también de las formas en que hemos venido tratando nuestra madre tierra, nuestra naturaleza, y justamente los incendios forestales, el despale indiscriminado, la alteración de los microclimas, nos dan como resultados lo notorio. Y esto deben de ser, diríamos, esto es una situación que debe poner en alerta permanente, no como la película Al borde del abismo. Hasta que estamos al borde del abismo, todo el mundo corriendo y todos los sectores, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Ahora es lo que debiste haber hecho antes. Sin embargo, cuando hablamos, y como lo dicen los expertos en meteorología, en INITER, cuando hablamos del fenómeno del Niño, debemos de verlos como procesos, procesos atmosféricos. No es como que el 7 de diciembre es la gritería y ese día se instaló la gritería. No, estos son procesos atmosféricos que se vienen dando de manera sumatoria hasta llegar a un momento crítico. Quizás se está hablando del momento crítico que no ha llegado. Recordemos que de por sí Nicaragua tiene un corredor seco, que son los municipios secos del bosque tropical seco, pero en este caso el problema se agudiza. Como tú lo señalabas al inicio, aquí ya no estamos hablando de una crisis de Nicaragua, estamos hablando de una crisis más que regional, de una crisis continental. Partiendo de Baja California, miremos los grandes incendios forestales, donde ahí no es que sean pirómanos, como aquí en Nicaragua, que le pegamos... los que andan cazando garrobos. Andamos quemando el bosque de manera intencionada. Allá por las altas temperaturas o solo por una refracción se hacen grandes incendios. Y eso está pasando por el estado de Nuevo México, está pasando por algunos estados de México, del país como tal, Guatemala, atravesando por el sur de Honduras, por todo el corredor seco de Nicaragua y llegando hasta Guanacaste, aunque los ticos, como siempre, pues están minimizando el efecto. Pero esa es una situación que realmente se ve en una cuestión combinada.
Uno es el calentamiento global, el calentamiento climático incidente justamente con el fenómeno del Niño, que eso acentúa, por supuesto, la sequía. Pero recordemos que este corredor seco, estamos hablando que son 68 municipios. De esos 68 municipios, sí son 35 los que están más perjudicados y que se han visto perjudicados ante los huracanes, ante la sequía, ante todos estos fenómenos naturales que, como decíamos en otras entrevistas anteriores, es el resultado de la actividad del hombre que encuentra la naturaleza situaciones adversas y se convierten en desastres sociales que afectan la calidad de vida de la población. Todavía podríamos decir entonces que no hemos visto lo más crudo de esta sequía. Viene un momento más fuerte donde sí vamos a sentir más. O sea, hemos nosotros aquí sentido que no ha llovido tal vez 30 días consecutivos del mes. O sea, no ha llovido en algunas partes para nada, pues. Sí, aún con toda la maldad Dios nos ama, porque realmente, como tú bien dices, estas ondas tropicales han venido a ayudarnos un poco. Vamos por la 19, la 21. Sin embargo, no todas las ondas tropicales traen lluvias, porque algunas son lluvias debilitadas. Ayer, por ejemplo, Managua, parecía que se iba a inundar Managua. Pero ¿qué pasa en estos procesos atmosféricos? Que en vez de que esté lloviendo de una manera paulatina todo el día, que la tierra pueda absorber humedad, aquí son 5 o 10 minutos y se vino todo el huracán encima con todo el agua. Pero en cierta zona, porque mire, por ejemplo aquí en esta zona fue un chubasco, ya. Claro. En otra zona fue vientos huracanados, ¿verdad? Ya por donde yo vivo, carretera Vieja Legón, y cayó bastante agua. Y de repente hasta granizo en algunos lugares. O sea, son situaciones anómalas. Sí, entonces aquí nos viene una nube chiquitita, en otros lugares una nube bastante cargada. Claro, son lluvias anómalas, porque todos los procesos que se están dando son anómalos de acuerdo a los procedimientos naturales atmosféricos. Entonces, aquí lo que habría que diferenciar claramente es si estamos con la presencia de un niño combinado con una variabilidad extrema climática, como es la falta de precipitación, que te decía el ejemplo, en Managua se registraban tradicionalmente una disminución de un 30%. Hoy en día se habla del 50 y 70% de disminución de esa precipitación. Eso solo visto en 1976. Habría que ver, de acuerdo a algunos análisis de los ingenios o de otros registros regionales, habría que ver si allá por los años 30 se dio una situación similar. Así como cuando se habla de los terremotos, que cada 40 años o cada 30 años puede ser que se estén dando condiciones de este tipo. Naturalmente, y la gran diferencia es que 30 años atrás, 40 años atrás, no teníamos la amenaza ahora que tenemos del calentamiento global, que se nos está diciendo que si se instaló o no. Eso es permanente. Entonces, sumado a un fenómeno natural que se conoce como el Niño, entonces, como quien dice, estamos a dos puyas de una situación, pero que por la gracia de Dios no todo el territorio es afectado. Estamos hablando de la parte sur, por ejemplo, de la RAAN, de la RAAS, que le podemos denominar zonas verdes donde de alguna forma puede abastecer de agricultura a la parte del Pacífico. Y ¿cuál es el gran problema sumatorio? Es que tenemos en la zona más afectada, es donde está la mayor cantidad de población, que te demanda más alimento, que te demanda más agua. 5 millones somos aquí los afectados, tal vez 1 millón por allá. A diferencia de la costa caribe, donde se habla hasta de 4 habitantes por kilómetro. Aquí hablamos de 350 habitantes por kilómetros cuadrados. ¿Cómo ha afectado, verdad, los recursos hídricos esta sequía? Mira, evidentemente, al no haber una recarga hídrica de las aguas subterráneas, lo que el fenómeno se manifiesta es que el nivel de los pozos se va reduciendo. Un ejemplo sencillo, que se den la vuelta ahí por Tizcapa y podemos ver que hay 2 metros de diferencia del marcaagua de las rocas. Al no haber un abastecimiento de la precipitación normal, entonces se va reduciendo el nivel.
En el caso de Azososca, por ejemplo, en el caso de Azososca no es nada nuevo. Azososca tenemos la bendición ahora de que en un momento era casi el 42% de la población que se abastecía de Azososca cuando no estaban todos los pozos distribuidos por todo Managua. Ese de Tizcapa, ahí tenemos las tomas de Tizcapa. Miremos el caso de ahí está Tizcapa. Solo la seña, ¿verdad? Donde estaba el nivel. Ese es el marqueagua sobre las rocas, toda esa parte blanca que es de los sedimentos y de algunas sales, de algunos minerales que van quedando ahí por esa disminución. Ahora me darán mucho la razón porque decía, si yo antes estaba de acuerdo en que quitáramos ese bendito cauce, ahora es cuando menos hay que quitarlo, porque no sabemos el problema de las aguas subterráneas, como está para el caso de Tizcapa. Y en el caso de Azososca, como te manifestaba, solo hay una carga permanente como del 10% de la población, que antes era el 42%. Yo no sería tan extremo, a pesar de la situación, de estar diciendo que aquí va a haber racionamiento. Racionamiento no va a haber porque, si bien es cierto, hay una disminución del agua subterránea, lo que sí creo es que se deben de aplicar políticas estrictas del consumo de agua. Eso lo hacemos a través de racionar un poco. Ya el agua. Ahorita hay, por ejemplo, barrios, nosotros visitábamos un barrio donde tienen racionamiento ya, ¿verdad? Y es histórico, de 12 horas. Sí. Entonces, porque son de esos barrios que están en la parte de arriba, pues el distrito 5, distrito 6, son bastante complicados. Aunque eso es por las limitaciones de infraestructura. Entonces esa gente tiene como 12, 13 horas de racionamiento. Entonces la pregunta, o sea, esto podría obligar a más horas de racionamiento en esos lugares e incluso pues comenzar a racionar en los lugares donde se tiene pues 24 horas pues el vital líquido. Más bien creo que por ahí es donde tiene que estar. No seguir castigando, entre comillas, o a los más afectados, sino más bien a los que estamos acostumbrados a derrochar el agua. Este es el momento en que la gente debe darse cuenta qué importante que es el agua, la importancia del agua y evitar ese derroche. Por ejemplo, comenzar a sancionar la gente que se da el lujo de estar con una manguera lavando los autos en la calle, la gente que está regando el jardín a cualquier hora del día cuando solo 2 veces se puede regar y se mantiene la planta. Todos esos restaurantes, hoteles, lugares donde se dan el lujo de derrochar el agua, y yo creo que de acuerdo al número de metros cúbicos, el que se pase de 10 metros cúbicos de agua, con 10 metros cúbicos de agua, cualquier familia de 10 personas al mes usa el agua que corresponde y que necesita. El que tiene más de 10 metros cúbicos, que le caiga una sanción, y te vas a dar cuenta que ahí funciona el verdadero racionamiento, cuando ya entendés que te tocan el bolsillo. Y yo creo que también recordemos que el racionamiento, según la problemática de estar en dependencia, el consumo eléctrico nunca va a estar por encima de lo que realmente se necesita. O sea, se encarece tener 24 horas un bombeo cuando tenés una población que está durmiendo 12 horas, que no tiene una actividad económica. Es un bombeo por ejemplo, en mi zona, ¿verdad? En mi zona, Carretera Vieja León, ahí quitan el agua ya como a las 10 de la noche. Ya, o sea, ya la gente va a dormir y no necesitas. Y ya a las 5 de la mañana ya hay agua. Hay agua. Y esas son las políticas que se deben de aplicar y se deben de incentivar. Y creo que es el momento oportuno de que nos demos cuenta de la importancia del agua. A estas alturas del partido, ¿qué se pudo haber aplicado? Que tuviéramos un receso de la extracción de la agua proveniente de los pozos de Managua y pudiendo traer agua del lago, por ejemplo. Ya se pudo haber hecho, y eso se hace cada 4 años. Nunca se ha hecho. ¿Por qué? Porque ¿De cuál lago? Del lago Cocibolca, que es el que abastece de agua potable ya algunas comunidades. Que muy a propósito de lo que se está hablando del famoso proyecto del canal, nunca se va a quitar el uso del agua potable. Lo que sí hay que ver es cómo mantener los niveles del agua. Pero aquí mismo nosotros nos vamos a dar cuenta del nivel del estrés hídrico que están presentando nuestros recursos hídricos. Pero miremos cuál es el problema: el despale, los incendios, el uso inadecuado de los suelos. Aquí cada quien hace uso del suelo como le da la regalada gana. No hay ordenamiento territorial, pero queremos la suficiente agua y queremos
que las aguas subterráneas tengan todo el nivel superior. Entonces hay varios elementos importantes que creemos de que se deben de tomar en cuenta en este momento. Hay que aprovechar las mismas políticas de gobierno que están importando, por ejemplo, frijol. El maíz va a ser uno de los más afectados y es parte de la dieta básica. El arroz ha sido el que menos se ha afectado, pero también estas deben de ser lecciones aprendidas no para el próximo niño, de aquí adelante, de la vida que nos dé la historia. Nosotros terminamos, pues chocamos ya con la temporada de verano, entonces mantenemos 10, 11, casi 11 meses, 10 meses más o menos, que no ha caído pues lluvia suficiente. Esto podría, el otro año podríamos esperar una sequía similar a esta, eso es impredecible. Bueno, como te decíamos que estos son fenómenos meteorológicos, están calculados, y es aquí lo lamentable, ¿no? Porque por mucho esfuerzo que pueda hacer un gobierno, cual fuere, si los sectores no son los que se preparan, vamos a tener este problema más acentuado o mayúsculo. Porque realmente, por ejemplo, un ganadero de 5.000, 10.000, 20.000 cabezas de ganado, que esté buscando auxilio a estas alturas del partido, cuando de eso ha vivido todo el tiempo, es para que tenga un embalse, por ejemplo, en el occidente, para que tenga sus propios embalses, para que tenga sus propias infraestructuras y saber cómo va a mantener hidratado su ganado. Pero cuando hay una situación que se presenta y de alguien que vive de eso, es el que debería estar más informado de todo lo que pueda acontecer. ¿Cómo se puede preparar el poblador común, verdad? Ya lleva, porque hay gente que mantiene pues racionamiento de agua pues en su casa, y se teme que pueda haber más racionamiento. ¿Cómo se puede preparar la gente común? Bueno, en este caso creo que es importante que ENACAL, que las mismas organizaciones sociales y ambientalistas comiencen a emitir mensajes, no de propaganda, de ahorremos el agua, no, orientando cómo ahorrar al máximo el agua. Por ejemplo, en mi casa hemos tenido la costumbre, cuando se lava los platos de la cocina, con la misma agua enjabonada se van enjabonando los otros platos. No es que a cada uno el chorro de agua lo enjabonás y el que sigue. Allí va generándose la misma agua enjabonada y te ahorras una cantidad de agua. El agua que se utiliza en el lavandero se puede utilizar para los que tienen vehículos y lavar sus llantas, lavar los porches. Como te decía, el agua que se riega en los jardines, no regarlas al mediodía, sino y al finalizar la noche y 2 veces a la semana. Aunque parezca antihigiénico, podés hasta depositar 3 orinas en la mañana y descargas a la tercera orina, ¿no? Que hay gente, un chorrito de orina y 5 galones de agua se vuelven. Entonces, cosas de ese tipo. Sí. O conectas en el lavamano una manguerita y la pones al tanque del inodoro y todo el agua que usas, te lavas los dientes, va a parar y llenas el agua del tanque del inodoro. O sea, son cosas pequeñas, pero que sumadas son grandes y son ahorro. Esa gente que se lava los dientes y que le agarra la tarde, abre el chorro, moja el cepillo y sale corriendo por toda la casa lavándose los dientes, dejó el grifo abierto, después no agarra ni el vaso con agua, sino que a 2 manos lavándose la boca. Entonces un sinnúmero de detalles que al final suman y es gente que después dice, se me subió la tarifa, me están cortando el agua. Al tanque del inodoro le puedes poner una botella llena de agua de 1 litro y te reduce 1 litro de agua y descargar. Por mucho que sea la disposición fecal, con 3 litros de agua suficiente para evacuarla. Entonces creo que hay que educar a la gente, instruirla para saber que somos parte de la solución del problema y no el problema como revisar las fugas también. Revisar la fuga. Por mí mismo pasa. Me tocó una vez, solo por pereza de los 4 baños, uno estaba por ahí fugando. Miré la factura, casi 300 pesos de diferencia, pero se ve algo mínimo. Pero 24 horas y por 30 días, solo por no cambiar una boya que costaba 120 córdobas.
Entonces ese tipo de cosas que uno de repente se queda solo observando y no actuando es lo que nos da este tipo de situaciones y de consecuencias. Y yo creo que el gobierno también tiene que tomar algunas medidas. Creo que ya se formó una comisión multisectorial, pero por ejemplo aquí el más afectado son los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, gente que invirtió y que se quedó ya sin producir. Entonces, a ver de qué manera hay algunas políticas bancarias que puedan ayudarle a superar esta crisis, este problema, porque no es gente que se está buscando el problema, sino que es una situación anómala, climática y que no tiene culpa. Pero que no significa después aquí viene la cultura del no pago y que como ya el papá gobierno me ayudó, pues en la próxima hago lo mismo. No, que debemos de tener una visión preventiva de algo que no solo es hoy, sino de algo que va a ser de aquí a la eternidad y cómo se va a seguir comportando la naturaleza con una pequeña ayuda que le hacemos a la humanidad, que es destruir todo lo que tenemos de frente. Bueno, con lo resecos que están ahorita los suelos, ¿podría esto generar problemas en el bombeo de agua? Bueno, como te decía, no es tanto el bombeo, sino los niveles del manto freático de las aguas subterráneas. Ahorita el problema de los suelos resecos más bien es en las lluvias anómalas, como de la forma que están cayendo, como decíamos al inicio. Es que en vez de que cae la lluvia de manera esporádica todo el día, que va absorbiendo el suelo, se viene de un solo en 5 minutos toda la lluvia, entonces no retiene humedad el suelo, más bien se producen escorrentillas, se inunda más agua, se arrastra todos los suelos y a los 5 minutos se acabó todo, pero ya se vinieron todos los suelos que estaban sueltos producto de la sequedad, producto de la falta de ordenamiento territorial, y vuelve la mula al trigo. La falta de la política de ordenamiento territorial, de ubicar las actividades económicas donde corresponda, es lo que nos da el caos sumado al final. Entonces creo que de aquí debemos de tener muchas lecciones aprendidas para que no seamos noticia todos los años de lo mismo. Y creo que lo que hace falta es, con esta comisión que se formó, hacer cuantificación de daños. Me disculpan los que están diciendo por ahí cifras, pero no está tan dramático como lo están planteando. Porque en algunos, según de dónde venga, yo te puedo inflar cifras, pero para ver qué consigo a cambio de esa cifra inflada. Que hay daños, pero por ejemplo, ¿por qué no decimos de San Francisco libre crisis? Porque gente que se ha preparado, y siendo un lugar de bosque seco tropical, gente donde tuvo un tiempo hasta lepra de montaña, a diferencia de otros lugares que han tenido más oportunidades y que ahora parecen como los más afectados. Entonces no estoy buscando culpables, pero creo que también hay que dejar a un lado el oportunismo frente a situaciones que son dramáticas realmente, pero algunas que son fabricadas. ¿Y las lecciones que nos deja este periodo de sequía? Bueno, como lección en primer lugar es estar preparados, no para el momento de cómo resolver el problema en el momento, sino por ejemplo el tema de las cosechas de agua. Ahorita viene septiembre, octubre, diciembre con el agua suficiente, pues establecer las cosechas de agua, establecer la producción al máximo para que sea como en los tiempos bíblicos, pues los graneros que se llenaban allá por Egipto, pedirle a Dios que nos dé todos esos graneros como en Egipto llenos, y justamente tratar de tener esas buenas prácticas amigables, tratar de no destruir el bosque, tratar de aprovechar el suelo según su tipo de vocación. Y la cosecha de agua se puede hacer, a veces la gente está creyendo solo la pila o la pileta que va a hacer el campesino para tener cómo aguar su ganado. La cosecha de agua comienza desde nuestros hogares. Con las lluvias, ¿qué hacemos con los miles de litros de agua que caen de nuestros techos? Almacenar agua para usarla y no abrir el grifo, sino usar esa agua para todas las cosas que puedan utilizarse con el agua de lluvia. Eso es cosechar también agua, para lavar los inodoros con esa agua de la lluvia. O sea, hay múltiples cosas que podemos hacer,
pero si no, nos sentamos a ver qué bonito que cae la lluvia. Y la lluvia se va por todos lados, el patio sucio y ni siquiera lavamos el patio con el agua de lluvia. Entonces eso es conducta, son aptitudes frente a los problemas. ¿Cree usted que falta también pues orientación? Porque aquí el gobierno se ha reunido con sectores, con ganaderos, con agricultores, pero hace falta eso que usted dice, cómo orientar a la población, ¿ya? O sea, a estas alturas hay gente, o sea, no tiene idea cómo hacer esa cosecha de agua. Sí, claro. Ya, la gente no tiene idea a veces cómo ahorrar pues el agua, cómo sacarle mayor provecho. Naturalmente. Entonces se tendría que hacer como un instructivo. Un instructivo, aprovechar los comités de bases organizados que hay, estos comités de familia, aprovechar los medios de comunicación para estar lanzando de la A a la Z qué podés hacer en términos ambientales. En tu casa, en la oficina, en el trabajo, en los mercados, en las universidades, de tal manera que la gente se sienta instruida, que se sienta educada, porque cuando hablamos de educación ambiental no es la solución, el asunto no es educar, es instruir, es orientar frente a un problema y cómo tenemos que actuar, y no como siempre de bomberos, de apagafuegos en última instancia. Me parece broma, pero ¿cuánta gente ayer se sentó a ver la lluvia que caía en Managua? ¿Qué hizo con esa agua? Yo por lo menos llené dos barriles de agua y ahí los estoy utilizando. Pero otros dicen, ahora se me va a taquear el patio porque estaba lleno de basura y porque no supo usar el agua. Entonces cosas de ese tipo que pasan más bien por... Es que la gente solo... falta es cultural esto de no estar preparados ante estas situaciones. Pues aquí en Nicaragua tenemos que estar nos estamos aprendiendo a preparar ante los terremotos. Hay instructivos para qué hacer en casos de inundaciones, pero qué hacer ante casos de sequía. Mira qué importante lo que tú acabas de mencionar. En el caso del terremoto, ¿habráse visto en qué parte del mundo hubo terremoto y no contás miles de personas que mueren? Con los terremotos ahorita recientes fueron 2 personas que fallecieron y fueron por problemas emocionales, problemas cardíacos. ¿Por qué? A la gente se le instruyó y se le educó. A mí me tocó dormir en el porche. ¿Por qué? Porque recibí algún tipo de comunicación, de orientación de cómo enfrentar un daño, un peligro. Y así tenemos que estar preparados ante todos los eventos naturales. Y lo importante de esto, Lucita, es que esto, lamentablemente, que es la palabra que casi nunca me gusta repetir, es una situación cíclica y reiterativa que se nos viene. Entonces, y lamentablemente no estamos ni para mitigar ni para evitar, estamos para adaptarnos. Venga lo que nos venga, con un territorio altamente vulnerable, como decíamos en la escala de 1 a 7, solo nos superan los países insulares y estamos en escala 6 de vulnerabilidad. Igual Honduras que Nicaragua en la región, somos los más vulnerables. Y nuevamente repito, no es castigo de la madre naturaleza, ni son fenómenos naturales que causan desastres naturales, son condiciones adversas sociales que hemos venido construyendo los nicaragüenses, que ante un fenómeno natural que en 1955 era de lo más natural, encuentra condiciones adversas y se convierten en desastres sociales y no desastres naturales como seguimos culpando a la madre naturaleza. Bueno, don Camilo, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Esperamos que de esta plática, ¿verdad?, salga ya acciones concretas para que se haga el instructivo para la gente. O sea, nos estamos acostumbrando. O sea, no preocuparnos, ocuparnos, no discursos, acciones. Hay que accionar ya en eso. Incluso, no sé, el FONARE si va a hacer algún instructivo ahí y nos invitan a conferencias que los damos a conocer bien, ¿verdad? Sí, ya estamos, ahorita es una primera, ¿verdad?, adelanto que nos daba aquí, pero es importante darle a conocer a la población cómo estar preparados pues ante diferentes eventos, ante este evento que tenemos encima, ¿verdad?, que no hemos visto lluvia
regular, sino que es anómala, un tuco llueve aquí, un tuco allá, y después ves el tuco seco. O sea, así está. ¿Qué hacer ante esa situación y cómo hacer esas cosechas de agua? Sí, nosotros ya prácticamente hemos comenzado desde que se dio el proceso de instalación del niño. Lo estamos tratando de generalizarlo, estamos viendo quiénes se hacen cargo también de la reproducción, porque esto involucra algunos recursos, ver con algunos medios de comunicación algunos tips que se puedan estar mencionando a la población y ser permanentes evangelizadores de esto. Yo me he encontrado, casualmente estuve aquí por el sector del crucero, el sector de Montelimar, y qué bueno, cuando uno comienza a hablar con la gente y comienza a mencionarle casos y tips y esto, y se quedan asustados, como que si lo que le estoy diciendo es extraterrestre. Ves, hombre, de verdad, hombre, si eso lo puedo hacer yo, si eso lo debía haber hecho en mi casa, si eso lo pude haber hecho en la comunidad, qué bueno, no lo sabía. Y yo andaba especulando, ahora la gente yo andaba criticando. La gente ahora tiene que estar mentalmente prepararse y decir, Nicaragua es un país altamente sísmico y tenemos que estar preparados ante eso, ¿verdad? Y nos preparan en los colegios, nos preparan en el barrio, nos preparan en las instituciones. Ya la gente anda pensando tener las áreas despejadas para salir, su área de seguridad. Ahora también nos preparamos en cuanto a que somos vulnerables ante las inundaciones, los huracanes. Ya la gente sabe pues que el centro de refugio, si hay alguna alerta de tormentas fuertes, huracanes, estamos preparados, creo, ante eso. Y gracias a Dios somos el país más organizado, hasta para lo malo, pero estamos organizados. Y hay ya, ¿verdad? Ojalá que haya servido esta entrevista, ¿verdad? Y los tips que da aquí don Camilo, prepararnos y accionar ante esto. La sequía. ¿Hasta qué árboles vamos a plantar en el jardín? De los que son más resistentes a este tipo de clima y no los que necesitan un barril de agua para poder ver una florcita, a lo mejor de repente. Sí. Cosas de ese tipo, que son tan sencillas. Y entre esas tres cosas, ¿verdad? Que tenemos que estar en constante preparación. Y eso es de instruir pues a los niños desde que están chiquititos. Cultura del ahorro, no solo económico. Cultura, bueno, también económico, porque al final incide en economía. La cultura del ahorro, del agua, de la luz, del teléfono, del celular, de todo. Porque queremos estar en primer palco siempre, pero no pagar lo que realmente significa estar en primer palco. Y aquí hay que estimar el agua, porque yo veo que mucha gente que no le estima. Pues a veces, yo he llamado varias veces en Nacal, al 127, porque veo está chorreando agua porque hay un tubo que lo cortaron y entonces hay una avería y ahí está chorreando agua y parece que nadie ha llamado y yo paso por ahí, no me lo han reportado, primera que lo reporto, o sea, es increíble. Un sencillo ejemplo, 1 metro cúbico de agua según la zona cuesta entre 4 Córdobas y 10 Córdobas en área residencial, 1 metro cúbico de agua, y no estoy contra las embotelladoras de agua, pero una botella que tiene 600 milímetros como medio litro y más, según donde lo compré, te cuesta 100 a pulpería, 12 Córdobas. Si es en el Metrocentro Intercontinental, 45 Córdobas. Y en otros lugares hasta 60 Córdobas por esa botellita con agua. Que al final pagas 40.000 en plástico y 0.000 en agua. Sin embargo, cuando pagas en tu casa y te sale 10 pesos más de agua, te vas a hacer la demanda y casi pones una manta ahí de protesta porque te salieron 10 pesos más de agua. Entonces, pagás en una botella de agua lo que te puede dar 2 metros de cúbicos de agua. Hasta las recargas telefónicas, la gente es buena andar echando. Por ejemplo, tienen más para recargar el teléfono. Pero no para pagar el agua. O para los que se beben, yo no sé, pero que me disculpan los cerveceros. Se beben una cerveza que cuesta en un lugar de 20 hasta 35 pesos. Pero si le salen 10 pesos más de agua, hace una protesta y hace una manta ahí grande protestando. Ahorita la gente está claveando, que andaban cambiando los medidores, ahora el medidor dice, te mide hasta el paso que da cerca de ahí, que está más sensible. Y no es que le haga propaganda de Nacal, pero a nosotros ni siquiera nos cobran lo que verdaderamente vale el agua, ni siquiera el transporte ni el servicio. Pero si queremos derrochar el agua más barata, yo creo, de Centroamérica, hasta del mundo, creo que es lo más barato que pagamos. Yo hago chiste en Managua, una ciudad tan caliente,
¿Qué hace una persona cuando se va a bañar? ¿Qué es lo que primero se moja? El pelo. La Debería, cabeza. porque para eso es para bañarse. Primero mete el dedo gordo del pie para ver si el agua está fría. Y como está un poco fresca, la voy a dejar abierta para que se caliente un poquito. ¿Cuántos litros de agua se devuelve? Sí. Y que levante la mano aquí el que me diga que no ha hecho eso. En Managua, en un lugar donde necesitamos agua fresca. Sí. Ya se fue por lo menos 3 galones de agua esperando que el dedo gordo no se le refríe. Bueno, Camilo, gracias por estar aquí. Y vamos a esperar ese instructivo, ¿verdad? Que están elaborando ustedes. Sí, sí, del claro, con FONARE. mucho gusto. A ustedes, gracias por su sintonía. Y otros programas de Canal 15 siempre quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni.